Hola chicos y chicos de quinto D. Este es un tutorial de ayuda para empezar a hacer el práctico 4, que algunos me comentaron porque les costaba empezar la actividad 1. Entonces, ante todo, para hacer el práctico 4 les había comentado que hay que hacer el práctico 3. Sobre todo las últimas actividades, la 9, 10, 11 y 12. ¿Por qué? Porque la actividad 9, 10, 11 y 12 del práctico 3 se refieren a la reflexión total interna, que se crea a partir del fenómeno de la refracción. Entonces, en esas actividades 9, 10, 11 y 12 está tanto la parte práctica como un pequeño teórico con esquemas para que puedan entender lo que es la reflexión total interna, fenómeno con el cual se basan las fibras ópticas. Entonces, en ese práctico 3 ustedes utilizaron este simulador que se llama PET. La simulación se llama reflexión y refracción de la luz. Entonces también pueden repasar el uso del simulador para ver las situaciones. En este caso yo puse agua arriba, ¿sí? Agua, que se elige allá arriba, en el cuadrito arriba. Puse agua arriba y aire abajo. Y bueno, la linternita de luz que da una de luz. Entonces, lo que vemos es que la luz incidente, eso lo veíamos en el práctico 3, una parte cuando llega a la superficie de separación entre las sustancias, en este caso entre el agua y el aire, una parte se refleja y otra parte se refracta. O sea, como que la luz esta incidente se separa en una parte reflejada y una parte refractada. Lo interesante es ir variando el ángulo de incidencia, ¿no? Más o menos desde la vertical, ir variándolo de a poquito, no a saltos, de a poquito, para ver que ahí vamos viendo que la luz reflejada se va haciendo más intensa, ¿sí? Y el rayo refractado se refracta hacia arriba, o sea, alejándose, ¿sí? Alejándose de la dirección original de incidencia, ¿sí? Como que se levanta. Por ello es que para ángulos más grandes de incidencia, el haz reflejado se hace más intenso y el haz refractado se hace rasante a la superficie, ¿ven? Rasante a la superficie de separación aire-agua. Y como vemos acá, ya nos damos cuenta que en cualquier momento este rayo va a tocar aquí arriba. Y movemos muy despacito la linterna, muy despacito ahí. Entonces, ahí desapareció la refracción porque esa refracción es como que ese rayo refractado se mete en el agua y se transforma en reflexión, o sea, se une con la parte reflejada que estaba acá. En conclusión, la luz incidente se va a reflejar toda, el 100%, ¿sí? Pero cuando tenemos la sustancia de mayor índice de refracción arriba y la de menor índice de refracción abajo, o mejor dicho, cuando la luz incide de una sustancia de mayor índice de refracción a una de menor índice de refracción, se da este fenómeno llamado reflexión total interna. A partir de cierto ángulo, ¿no? Porque cuando esta linternita estaba más aquí vertical, veíamos que había parte refractada. Pero a partir de este ángulo, en este caso, de este ángulo de incidencia para el agua y el aire, ¿qué lo vamos a medir? A partir de ese ángulo, el ángulo límite, que es de 40 grados, a partir de ese ángulo, a ver, es 10, 20, 30, 40, 50 grados. 50 grados. Entonces, a partir de ese ángulo la luz se refleja toda. Y si seguimos aumentando el ángulo de incidencia, vamos a ver que la luz se refleja toda. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que tener como claro para hacer el ejercicio 1 del práctico 4. Y eso, todo sabiendo que antes del ángulo límite tenemos también refracción y después del ángulo límite solo tenemos reflexión. Bueno, ahora voy a ir a la pizarra porque
Yo en el práctico 4, en el ejercicio 1, les puse como este mismo dibujito, pero al revés. Como si el agua estuviera abajo, el aire arriba y la linternita estuviera acá en el agua. Bueno, aquí en la pizarra he puesto el esquema del PET, ¿sí? Esto es lo que vemos en el simulador PET. Para un ángulo que sea, por ejemplo, menor que el ángulo límite, ¿no? Este ángulo menor que el ángulo límite. Porque si tuviera el ángulo límite, este haz no se refracta así. Entonces, para un ángulo más chiquito que el ángulo límite, la luz se refleja y se refracta. Eso, ¿sí? Si lo queremos dibujar en una fibra óptica, ¿qué es una fibra óptica? Es una fibra de vidrio, pero también se la puede hacer con agua, ¿sí? Por ejemplo, una manguerita transparente con agua y acá, o sea, esto sería agua, ¿sí? Agua. Y lo de afuera, aire, ¿sí? Es lo mismo que lo de arriba. Es lo mismo. Ahora, si queremos llevar a esta situación a la manguerita esta, aquí tenemos agua y afuera aire. Entonces, si hacemos incidir la luz desde el agua, ¿sí? Desde el agua, imagínense que es una manguerita de agua o un tubito de vidrio con agua y por fuera tiene aire, ¿no? Entonces, si hacemos incidir, por ejemplo, un rayo láser ahí contra el borde del tubito de agua, le va a pasar lo de acá, ¿sí? Ahora, hay que ver el ángulo de incidencia. Si este ángulo de incidencia es menor que el ángulo límite, por ejemplo, no sé, 10 grados, 20 grados, entonces menor que el ángulo límite del agua-aire, entonces una parte se refleja y otra parte se refracta. Y acuérdense que cuando la luz va del agua al aire, o sea, de un índice más grande de refracción a uno menor, de una sustancia de mayor índice de refracción a una de menor índice de refracción, el haz refractado se aleja de la línea, o sea, se aleja de la dirección original, ¿no? Si esta es la dirección original de la luz, se aleja, no se acerca. O lo que es lo mismo, se aleja de la línea normal. ¿Y qué pasa? Como es un tubito, este se va a ir, ¿no? El refractado se va a ir. El reflejado va a seguir adentro. Va a seguir su camino hasta chocar con otra pared del tubito. ¿Y qué pasa cuando choca con la pared? Ahí donde choca dibujamos la línea normal. Yo eso lo representé ahí en el práctico, ¿sí? Entonces dibujamos la línea normal a 90 grados de la superficie y ahora este rayo que se reflejó acá va a incidir ahí. Incide, se refleja una parte de él, ¿sí? Se refleja una parte de él y otra parte se refracta. ¿Cómo se refracta? Igual que aquí, ¿sí? Se refracta alejándose de la normal porque va del agua al aire. ¿Sí? Es más, se refracta con este mismo ángulo de acá arriba, ¿sí? Aquí, el mismo ángulo que hay aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas líneas de acá arriba son paralelas, ¿sí? Los bordes del tubito. Entonces se va a refractar así, ¿sí? Y este de aquí adentro, que se reflejó, sigue. Ahí que no me salga torcido. Sigue, ¿sí? Hasta encontrarse otra vez con la pared. Con la otra pared del tubito. Y fíjense que tiene el mismo ángulo que este primero de aquí que incidió. El dibujito es todo simétrico, todo lo mismo, porque es el mismo tubo. Son paredes paralelas. Y bueno, y acá arriba, ¿qué le va a pasar? Y lo mismo que le pasó aquí cuando empezó, ¿sí? Este se va a refractar exactamente con el mismo ángulo ese ahí arriba, se va a reflejar exactamente con el mismo ángulo aquí, ¿sí? Yo le pongo la flechita para saber cuál es incidente, refractado y reflejado, y va a seguir, ¿sí? Y este reflejado sigue. Como está dentro del tubo de agua, ¿sí? Pone agua acá. Sigue. De vuelta le pasa lo que en el paso anterior. Una parte se refleja, otra parte se refracta. Con el mismo ángulo se refracta en todos lados, ¿sí?
Y así, hasta que se termina el tubo, ¿sí? Podemos dibujar, por ejemplo, aquí hemos dibujado 1, 2, 3, 4 reflexiones y refracciones sucesivas. Podemos parar ahí, no hay problema. No hay que hacer tantas, pero con 4 ya está bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso pasa si es con un ángulo de incidencia menor que el ángulo límite, o sea, más chiquito que el ángulo límite del agua-aire, ¿sí? Que en el PET, si lo miden, ese ángulo límite 50 grados. Entonces, si uno hace incidir con un ángulo menor que 50 grados, va a pasar esto. Si el ángulo de incidencia adentro del tubito de agua es menor que 50 grados, pasa esto, hay refracción, ¿sí? Ahí dibujé la situación con el ángulo límite. ¿Qué pasa si la luz ingresa con el valor del ángulo límite? Se va a reflejar una parte y se va a refractar de manera rasante. ¿Qué quiere decir rasante? Rasante a la superficie de separación agua-aire, o sea, a 90 grados de la línea normal. Eso es rasante, ¿sí? Eso pasa cuando la luz incide con el valor del ángulo límite, que en el PET no lo logramos ver bien porque la linternita no tiene un movimiento fino que podamos hacer con la mano. Pero eso es el caso de incidencia con el ángulo límite. Hay refracción rasante. Entonces, si dibujamos eso aquí, ¿sí? Lo llevamos aquí, a esa situación. Entonces, hacemos ingresar la luz láser a 50 grados, que es el valor del ángulo límite, y se va a reflejar y se va a refractar de manera rasante. Bueno, y ahora esta parte sigue como que es una luz que es paralela al borde de la fibra, ¿no? Al borde del tubito. Al borde del tubito. Imagínense que es un tubito, como dije anteriormente, un tubito de goma, un tubito de vidrio, no importa. No nos interesa el material del tubo aquí, si bien en las verdaderas fibras ópticas lo tienen en cuenta, pero para este caso no vamos a tener solamente en cuenta el agua, porque es más la cantidad de material de agua que la cantidad de material en el tubito, en los bordes del tubito, si lo suponemos bien finito, un vidrio finito, por ejemplo, o una goma finita. Bueno, entonces esta luz se pierde por el borde del tubito, ¿sí? Y esta luz de aquí se refleja y vuelve a encontrar el otro extremo, la otra pared del tubo, y pasa lo mismo que aquí. Se refleja y se refracta de manera rasante. Luego, el haz reflejado incide en la otra pared, se refleja y se refracta por la pared del tubo, ¿sí? Imagínense ustedes que esta luz láser transporte la información de internet, como pasa, no como suele pasar, como pasan las verdaderas fibras ópticas, ¿sí? Que esa luz láser transporta información de internet. ¿Qué pasa? Si esa luz láser, una parte se refleja y la otra pasa rasante, ¿sí? Y transportaba información de ustedes, de información de videos, de imágenes, de texto, de todo eso. Entonces, si se refracta una parte, quiere decir que esta luz se pierde por los bordes de la fibra. Y la única que se aprovecha es esta de acá. Entonces, esta que se pierde por el borde de la fibra así, o como en el caso anterior, que se perdía así, ¿sí? Que se refractaba así, cuando ingresaba con menor ángulo que esto. ¿Qué pasa? Si parte de la luz se refracta para afuera o paralela al borde del tubo, eso es luz perdida, ¿sí? Es luz perdida. Quiere decir que en una señal de internet estamos perdiendo señal, estamos perdiendo información. Estamos perdiendo señal, más que todo intensidad de la señal. No es que se va a perder parte de video, de imagen o de texto, no. Lo que se pierde es intensidad de la señal, ¿sí? Y eso se traduce en costos después. Bueno, y vamos a ver el tercer caso. Y el último caso. Supongamos que la luz incide, ¿sí?
con un ángulo de 65 grados. ¿Qué pasa? Como en el ángulo límite entre el agua y el aire, en ese par de sustancias, como el ángulo límite es de 50 grados, ¿sí? Eso lo van a medir en el PET, mídanlo, no me crean a mí, es interesante que lo midan para aprender. Entonces, cuando la luz incide con un ángulo mayor al ángulo límite, por ejemplo, 65 grados, 60 grados, 55 grados, qué sé yo, 52, 62, 70 grados, ¿sí? Entonces se va a reflejar toda, ya no va a haber más refracción. Se convierte la refracción en reflexión y a eso se le llama reflexión total interna, ese fenómeno. Entonces a eso lo vamos a llevar de vuelta a nuestra fibra óptica, nuestro tubito de agua. ¿Y qué pasa? Si incide la luz, o sea, llevo este esquema aquí, ¿sí? Agua, aire. No va a haber refracción, ni siquiera en contra la pared del tubo. Toda luz reflejada, entonces, ¿sí? Ángulo de incidencia siempre igual al ángulo de reflexión. Esa es la ley de la reflexión. Y este gas que se refleja va a seguir viajando hasta que se encuentre con la otra pared del tubo y se vuelve a reflejar y todo así, ¿sí? Esta es la situación más fácil. ¿Qué pasa? Esta forma, digamos, cuando incide la luz con un ángulo mayor que el ángulo límite, entonces esa luz, al no tener refracción y reflejarse toda, se aprovecha toda esa luz. Imagínense que esta luz láser transmite la información, todo lo que se transmite en internet. Como dije anteriormente, fotos, videos, textos y todo lo que se transmite en una señal de internet. ¿Qué pasa? Al no refractarse, al no salir nada fuera de la fibra ni contra los bordes de la fibra, sino que queda todo aquí dentro del agua, entonces esa luz, toda la que incidió, toda se reflejó, no se pierde. Entonces no hay pérdida de intensidad de la señal. Esto es muy burdo en el sentido de que lo hice muy aproximado, sí, porque en realidad yo no tuve en cuenta el material de las paredes del tubo, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, y también hay, digamos, también esta luz adentro del agua un poquito se dispersa, ¿sí? Las gotitas de agua, o sea, el agua adentro absorbe un poco esta luz, así que hay un poco de pérdida, pero no es la pérdida aquí adentro por absorción de la luz por parte del agua, no es tan terrible como la pérdida de luz que tendríamos por refracción aquí en los bordes de la fibra óptica. Entonces, este es el principio de la fibra óptica. Yo aquí, para aprender lo que es una fibra óptica, se puede hacer en un laboratorio, agarrar un tubito de ensayo de química y ponerle agua y un láser, ¿sí? Se lo puede poner vertical, inclinado y hacerle incidir un láser y ver toda esta situación, todo esto que hemos estudiado. Pero la verdadera fibra óptica, la de internet, ¿no? Está creada no por agua, sino por un vidrio ultra transparente y sin impurezas. Es un material especial, es un vidrio de silicio, y está eso, ultra transparente, ultra purificado, para que la luz para que el silicio no absorba las moléculas de silicio, la luz láser adentro. Pero utilizan este caso así, ¿no? Siempre, digamos, en el caso de silicio y aire va a haber que ver cuál es el ángulo límite entre el silicio y el aire. Porque acá tenemos agua, aire. Bueno, espero lo hayan entendido. Se me hizo medio largo el video, pero quería explicarlo bien. Les mando un abrazo.